At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Es uno de los mayores misterios de Estados Unidos. Solo hay una cosa que puede resolver este caso: encontrar sus cuerpos, vivos o muertos. ¿Qué ocurrió con los hombres que escaparon de Alcatraz? Si cruzaron la bahía, fue un milagro. Ahora un novedoso experimento científico demostrará cómo escaparon. Resolver esto puede ser uno de los mayores logros de mi carrera científica. Mirad qué rápido salen. Pero entre todas las pruebas surge una nueva pista. Si quieres desaparecer en Brasil, nunca te encontrarán. Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? Perdidos con Terry O'Quinn. Contra todo pronóstico, 3 hombres escaparon de la prisión más segura de América, Alcatraz. Pero durante más de 50 años nadie ha podido averiguar qué pasó después. Los 3 siguen desaparecidos. ¿Murieron en las frías aguas de la bahía de San Francisco? ¿Sobrevivieron a los tiburones? ¿Escaparon los hombres más buscados del mundo y rehicieron su vida en Sudamérica? Hoy, la ciencia podría demostrar lo que les pasó a los fugitivos de Alcatraz. El 11 de junio de 1962, Frank Morris y John y Clarence Anglin protagonizaron la fuga más ingeniosa de la historia de Estados Unidos. No eran delincuentes comunes. Frank Morris era un reincidente muy inteligente. Estaba dentro del 2% de la población con el coeficiente intelectual más alto. Ambos estaban encarcelados por una serie de delitos cometidos desde Florida hasta Alabama. Los hermanos Anglin llegaron a Alcatraz porque se habían escapado de otras cárceles. Eran unos artistas de la fuga. Fueron capaces de abrir un espacio suficiente para poder meter la cabeza y el torso en el pasillo de servicios. Usaron las tuberías para subir al 3er piso y llegar al respiradero. Se encontraron huellas en el techo de este respiradero que iban por todo el techo hasta el final, en la zona de la cocina, donde bajaron por una tubería y llegaron hasta el agua. Los fugitivos habían salido del edificio de la cárcel, pero los muros y el alambre de espino no eran lo que convertían a Alcatraz en la prisión más segura de América. Eran los 2,5 kilómetros de gélidas aguas. Salir de la cárcel era la parte fácil. Era la parte que controlaban, pero para hacer historia tenían que cruzar la bahía. Los guardias difundían la idea de que las aguas que rodeaban Alcatraz estaban infestadas de tiburones que te devorarían. Así que ni siquiera los buenos nadadores osaban intentarlo. Pero esos 3 hombres estaban preparados para hacer frente a los tiburones, a las frías aguas, a las fuertes corrientes y a las violentas mareas. Me imagino cómo se sentían. Lo que estaban a punto de hacer, nadie lo había hecho antes. Estaban listos para botar la lancha que llevaban meses construyendo. Era como si despegaran en un avión que ellos mismos habían hecho, sin tener ni idea de si funcionaría o no. La fuga más famosa de Estados Unidos acabó misteriosamente. Y los 3 fugitivos desaparecieron sin dejar rastro.
La fuga ha provocado la mayor búsqueda de la historia de San Francisco. Agentes del FBI, guardacostas, patrullas de tránsito, sheriffs, inspectores y policías locales se han unido a ella. Sea cual sea su final, parece que los 3 convictos han logrado una hazaña que muchos otros intentaron en vano. Nunca encontraron sus cuerpos, y la hipótesis oficial, según J. Edgar Hoover, es que se ahogaron en la bahía de San Francisco. Hubo otros intentos de fuga en Alcatraz. En 1962, 33 presos intentaron escapar, y todos acabaron mal. Capturaron a 23. Dispararon a 6. 2 se ahogaron, y 2 desaparecieron. Los Anglin y Morris tenían todas las de perder. Pero ahora, un equipo de científicos ha creado un modelo informático de las corrientes de la bahía. El resultado indica que pudieron haberlo logrado. Saben que si los fugitivos hubieran entrado al agua durante la marea baja, el mar los habría arrastrado. Y si lo hubieran hecho durante la marea alta, el mar los habría devuelto a Alcatraz. Pero en teoría, durante el cambio de mareas, hay un momento en el que los 3 hombres podrían haber alcanzado tierra cerca del puente Golden Gate. Si hubieran estado aquí en este momento justo, habrían tenido suficiente tiempo para llegar a la orilla. Se cree que los fugitivos, hombres muy inteligentes, pudieron estudiar los movimientos de las mareas de la bahía y descubrir esos pequeños momentos para escapar. Vale, cuidado. No me des en la rodilla. ¡Suéltalo! Ahora los científicos quieren demostrar que eso pudo salvar a estos hombres. Van a probar su nueva teoría con objetos muy básicos. Hemos traído unos cocos y unos globos. En cada uno de estos globos hay una luz de bicicleta. Y cuando estemos en el barco, los hincharemos, los ataremos a los cocos y los echaremos al agua. Y entonces se los llevarán las corrientes. Los globos iluminados serán visibles en el agua. Este es de prueba. 1, 2... Pero para obtener información más precisa, el equipo también ha montado localizadores GPS flotantes. Hemos usado poliestireno, madera, un ladrillo por debajo con una cuerda grande y luego por encima tenemos un localizador GPS que lo que hace es registrar las posiciones del GPS cada minuto y podemos saber a tiempo real dónde están estos aparatos. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Hay un ladrillo! La historia de Alcatraz ha sido el mayor misterio de Estados Unidos durante 50 años y resolverlo con cocos flotantes sería uno de los mayores logros de mi carrera científica. Un logro comparable al ingenio de los fugitivos, que robaron más de 50 chubasqueros de otros presos y pegamento de la fábrica de guantes de la cárcel. La historia dice que vieron un artículo en la revista Popular Mechanics sobre cómo hacer unos chalecos salvavidas. Y eso les dio la idea de que podían usar ese material recauchutado para darle forma de compartimentos de aire que se pudieran hinchar y unir para hacer una lancha de 4 metros. Con restos de material hicieron los chalecos salvavidas y fabricaron remos con trozos de madera. Una y otra vez demostraron una enorme creatividad técnica y una buena planificación. ¡Allá va! ¡Preparado! Las condiciones del agua son muy similares a las de la noche de la fuga. Incluso la velocidad y dirección del viento son las mismas. Sueltan los cocos y los GPS flotantes cada 30 minutos con la esperanza de que coincidan con el momento entre mareas. Vamos a soltar la segunda tanda. 5 globos, seguidos por 5 GPS. El itinerario de los globos se controla desde tierra. Hace 30 minutos que soltaron la primera tanda. Las corrientes son bastante fuertes y van hacia allá en vez de ir hacia el norte. En el 62 no había esos barcos grandes, así que espero que no los hayan hundido, porque creo que nuestros GPS no pueden aguantar esos empujes. Sueltan la tercera tanda.
Creen que esta tiene más probabilidades de llegar a tierra y demostrar que los fugitivos pudieron conseguirlo. Vale, espero que una vez lleguen al Golden Gate, el mar los empuje hacia aquí. Lo que pase con estas boyas podría decirnos si los fugitivos están vivos o muertos. Un equipo de científicos lleva a cabo un experimento que podría aclarar qué les pasó a los 3 hombres más buscados de Estados Unidos. 15 en total, están todos. Creen que los fugitivos de Alcatraz pudieron haber llegado a tierra. Esta es la marea que se pudieron encontrar. Mirad qué rápidos van. Los científicos están estudiando las corrientes de la bahía con cocos y localizadores GPS. La tercera. Las condiciones son idénticas a las de la noche de la fuga. El equipo espera que el cambio de marea empuje una tanda de localizadores hacia el norte y la haga llegar a tierra. Sería la primera prueba científica de que los fugitivos pudieron cruzar la bahía. Tengo ganas de ver lo lejos que pueden llegar antes de que los devuelva la marea. Esperan que las otras tandas de cocos lleguen al mar, lo cual habría significado la muerte para los fugitivos. Pero una hora después, el equipo no está seguro. Con un viento como este, habrían acabado mucho más al norte de lo que esperábamos. Y me gusta desde el punto de vista científico. Los científicos comprueban el impacto del viento en las probabilidades de que los 3 hombres llegaran a tierra. ¡Mirad! ¡Ya casi están en la orilla! Algunos ya están en tierra, cerca de Sausalito, a solo 1 kilómetro al norte. Esto es sin remar y sin nadar. Si llegas tan lejos, has escapado. 2 horas después de soltarlas en Alcatraz, la primera tanda de boyas llega a la costa de Sausalito. Están literalmente tocando tierra. Si quieres escapar de la isla de Alcatraz, solo tienes que esperar al viento y saltar. ¡Qué pasada! Se lanzaron 80 cocos y boyas GPS desde Alcatraz y más del 90% llegaron a salvo a la orilla. Ven, coge esto. Es la prueba científica de que unos fugitivos inteligentes pudieron haber encontrado el momento justo en el cambio de mareas y nadar hacia la libertad. Tuvieron que entrar en el agua al mismo tiempo para coger la corriente que les llevaría a su destino. Tuvo que ser la corriente lo que les llevó tan lejos. Los resultados del experimento han sido una revelación. Casi todas las boyas lanzadas desde Alcatraz llegaron muy cerca de la orilla. ¿Fueron las corrientes y un fuerte viento constante lo que permitió a los fugitivos cruzar la bahía y ser libres? ¿Valió la pena su atrevida apuesta? Estos experimentos sugieren que sí. Sin embargo, en los días siguientes a la fuga, parecía que el desenlace era otro. Los equipos de búsqueda encontraron pruebas en el agua. Encontraron un remo flotando en la bahía que era idéntico al que los fugitivos habían dejado en la cárcel. Encontraron 2 chalecos salvavidas, uno en la isla Ángel y el otro al norte del puente Golden Gate. También recogieron un paquete hecho con tela de chubasquero que contenía fotografías de los hermanos Anglin con amigos y familiares. Y una lista de contactos, entre ellos el de un abogado que había defendido a otros presos. Encontraron restos de chubasqueros, pero ni rastro de la lancha, ni de los fugitivos. El hecho de que encontraran los restos podría significar que la lancha se rompió y los restos fueron dando vueltas en círculos con las mareas antes de ser encontrados. Aun sin la lancha, la ciencia ha demostrado que las corrientes pudieron haber empujado a los hombres hacia la orilla, pero
¿Pudieron sobrevivir todo ese tiempo en las gélidas aguas? El agua es un gran conductor del calor y absorbe el calor de tu cuerpo 25 veces más que el aire a la misma temperatura. Nuestro cuerpo responde a la temperatura de la piel. Así que nada más se enfría la piel por el agua, empiezas a temblar incontroladamente. La noche de la fuga, la temperatura del agua era de solo 10 grados. Nada más entrar en el agua fría, tiene lugar algo conocido como respuesta de shock frío, que pudo inducirles a una hiperventilación incontenible y a no controlar la respiración, y eso produce pánico. Algunas personas mueren en los primeros 5 minutos de haber entrado en el agua. Hay pruebas de que al menos uno de los 3 hombres pudo morir en las aguas de la bahía. Hay un testimonio interesante de un carguero noruego que en julio de 1962 divisó un cuerpo a 20 kilómetros del puente Golden Gate. Llevaba pantalones vaqueros, muy parecidos a los que llevaban en Alcatraz. Se supone que los hermanos habrían estado juntos y se habrían ayudado entre sí. Si fue así, probablemente era Morris. Si la teoría es cierta y los hermanos Anglin siguieron nadando solos, habrían tenido otro problema. Habrían sufrido una fatiga por nadar. Los músculos y nervios de los brazos se les enfriarían muchísimo y perderían la coordinación en unos 15 o 20 minutos. Una persona normal no puede nadar más de media hora en ese tipo de agua sin acabar ahogándose. Pese a la mortal amenaza del agua helada, ¿pudo alguno llegar a tierra? Cada mes, nadadores cruzan la bahía de San Francisco para intentar su propia fuga de Alcatraz. Intentan salvar los 2,5 kilómetros que tuvieron que recorrer los fugitivos en 1962. Pedro Ordenes es campeón de natación en aguas abiertas. Hoy, mientras otros competidores nadan con trajes de neopreno, él lo hará como lo hicieron los presos, sin protección. Una de las cosas más duras es la temperatura del agua. Y la otra dificultad es que la bahía cambia cada día. No, vamos hacia allá. Las corrientes son diferentes, así que tienes que conocerlas bien. Y el tiempo también es impredecible. Al nadar sin protección, Pedro quemará hasta 200 calorías en 10 minutos. Como es un atleta de élite, se ha alimentado adecuadamente. Sorprendentemente, Morris y los Anglin también comían bien en Alcatraz. Tanto los guardias como los presos comían lo mismo. Consumían proteínas, carbohidratos y verduras en cada comida. Aquella era supuestamente una de las mejores comidas de las cárceles de todo el país, así que creo que se mantenían bastante en forma. Pocos minutos después de empezar, Pedro tiene un nuevo problema. Una fuerte marea recorre la bahía. Vamos a sacarlo. La llaman la marea furiosa. Puede volverse muy peligrosa en 5 minutos. Las mareas son tan fuertes en la bahía que pueden arrastrar hasta a nadadores olímpicos. Los nadadores tienen que desistir. Ha sido algo caótico, la marea te arrastraba. Había 2 corrientes opuestas que iban a la misma velocidad una contra la otra. Puede que Frank Morris y John y Clarence Anglin no tuvieran un bote salvavidas, pero según otro preso de Alcatraz, eran expertos nadadores. Nos consta que los 2 hermanos sabían nadar. Crecieron en Ruskin, Florida, y nadaban en los ríos y en el mar. Si tienes experiencia en natación, sabes que te tienes que relajar, no luchar contra la corriente, nunca hay que luchar contra ella. El trayecto de 2,5 kilómetros es toda una prueba de resistencia.
Los archivos del FBI apuntan a que los fugitivos pudieron tener tanta resistencia como Pedro. En entrevistas con otros presos de Alcatraz, uno de ellos afirmó que John Anglin participaba en el programa de halterofilia de la cárcel y que Clarence era un gran jugador de baloncesto. Lo más seguro es que esos hombres estuvieran en buena forma física la noche en la que hicieron ese viaje. Pedro ha completado esta carrera más de 900 veces. Ha sido una de las corrientes más duras que he visto en 10 años. Pero atravesar la bahía requiere habilidad y resistencia. ¿Pudieron lograrlo los fugitivos? Aún creo que tuvieron mejores condiciones que las de hoy. Porque el agua estaba en calma. Era medianoche, con la luna llena, el agua más caliente. Nunca se sabe. Pero aunque hubiesen sobrevivido al cansancio, a las mareas y a las frías aguas, los Anglin aún tenían otra amenaza mortal. Octubre de 2015. Alcatraz está llena de turistas. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Se lo está comiendo! Un tiburón ataca a un lobo marino devorándolo. ¡No nadéis por ahí! ¡Oh, mira eso! Es uno de los mayores depredadores. El tiburón blanco. La reputación de Alcatraz como una prisión a prueba de fugas se vio reforzada por la leyenda de estar rodeada de aguas infestadas de tiburones. En el último siglo, ha habido 120 ataques de tiburones registrados en la costa de California. 11 personas han muerto. La concentración de tiburones es tan grande que los científicos han delimitado una zona conocida como el Triángulo Rojo. La bahía de San Francisco está en el centro. Hay muchos tiburones en la bahía de San Francisco. Dependiendo de la época del año, se pueden encontrar más de una docena de especies diferentes en la zona. El mayor es el tiburón vaca de hocico corto, que caza en grupo usando el sigilo y el engaño para atacar a sus presas. Las hembras pueden alcanzar los 3,5 metros y pesar varios cientos de kilos. Los ataques de tiburones no son comunes, pero atacan de noche. ¿Pudieron los 3 fugitivos acabar hechos pedazos por los tiburones? La mayoría de los tiburones que están cerca de Alcatraz suelen estar cerca del fondo, que puede estar a 10 o a 20 metros de profundidad, dependiendo de la parte de la isla. Solo eso ya significa que probablemente no vieron ningún tiburón. En vez de eso, los expertos creen que el miedo al ataque del tiburón se debe más al mito que a los feroces depredadores. Creo que lo de las aguas infestadas de tiburones es algo que permanece en el inconsciente humano. San Francisco es parte de ello. El océano representa lo desconocido para mucha gente. Y han introducido a este depredador que aún existe y al que la gente no entiende. Cuando dices tiburón, por algún motivo eso provoca una reacción primitiva en la gente que deja de usar la lógica y empieza a tener miedo de ese monstruo del agua que les va a comer. Si los hombres se hubieran ahogado, los tiburones y otras criaturas podrían haber ayudado a esconder sus restos. Si se hundieron hasta el fondo, hay muchas otras especies en la bahía. Cualquier criatura que hubiera encontrado un cadáver en descomposición se lo habría comido. Miles de invertebrados de todo tipo, tiburones pequeños y otros peces normales que aprovecharían la oportunidad. Nadie los habría encontrado. Puede que los hombres se ahogaran y se los comieran los peces, pero también pudieron haberlo logrado, así que la búsqueda del FBI continuó. Existe la posibilidad de que lo lograran. Aunque se informó del avistamiento de un cuerpo en el agua, es posible que al menos 2 de los fugitivos llegaran a tierra. Eso deja otra gran pregunta en el aire.
Se supone que si llegaron a la orilla, 3 hombres vestidos de prisioneros habrían sido vistos, sobre todo después de dar la voz de alarma. Pero nadie los buscaba. La alarma no se dio hasta las 7:15 de la mañana siguiente. El plan de fuga contaba con que los guardias no se darían cuenta de que habían desaparecido. Tuvieron otra gran idea: atreverse a hacer unas cabezas falsas para que pareciera que estaban durmiendo en la cama. 2 de ellas estaban hechas de yeso, creo, y la tercera de trapos y jabón. Podían tener material de manualidades y pintura, así que usaron pintura color carne y consiguieron pelo de la barbería para colocarlo en las cabezas, simulando la presencia de un humano de verdad. Puede que las cabezas fueran toscas, pero eran suficientemente realistas para engañar a los guardias. Estos hombres eran muy ingeniosos. Si miras los modelos de las caras que hicieron, eran tan realistas que daban escalofríos. El engaño dio a los fugitivos 7 horas de margen para fugarse. En 7 horas puedes alejarte mucho de San Francisco. Oficialmente, las autoridades se ciñeron a su relato, que se ahogaron en la bahía. Pero, discretamente, la investigación seguía viva. Nunca se encontraron cuerpos en la bahía de San Francisco, así que existe la posibilidad de que lo lograran. Aquí se puede ver lo complejas que son este tipo de investigaciones. Hay volúmenes y volúmenes de papeles. En los meses que siguieron a la fuga, hubo varios avistamientos en todo el país. La investigación del FBI fue impresionante, muy detallada. Siguieron todas las pistas por más triviales que parecieran. Por ejemplo, interrogaron a las novias de los presos porque un compañero de celda había contado a la policía que una novia iba a encontrarles en tierra y llevarlos a México. Otro ejemplo, un testigo ocular creyó verlos enviando una carta en una oficina postal. Fueron hasta Alaska porque otro testigo ocular afirmó haberlos visto viviendo en una granja. Informes desclasificados que mencionan a los fugitivos revelan que el FBI sospechaba de un destino en particular. Ya en 1964 y 1965 estaban investigando pistas en Río de Janeiro, que concuerdan exactamente con las pistas que tenemos ahora en la zona de Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad tropical a orillas del Atlántico, famosa por sus playas exóticas, el bronceado y la belleza. Pero en 1962 Brasil era peligrosamente inestable. Las disputas políticas condujeron a un golpe militar. Brasil era un coladero durante aquel periodo de revueltas políticas. Dudo que las autoridades priorizaran el control de un par de convictos estadounidenses fugitivos. Brasil es el 5º país más grande del mundo. En 1962, su población de 77 millones incluía una gran comunidad europea y estadounidense. Si todo el mundo te busca, no te vas a quedar en Estados Unidos. Si quieres desaparecer, este es tu sitio. Los fugitivos más famosos que huyeron a Sudamérica fueron los criminales de guerra nazis. Más de 1.500 se refugiaron en Brasil. Uno de ellos era el conocido como el Ángel de la Muerte, Josef Mengele, un oficial de las SS que torturó a los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. En 1960 se escondió cerca de Sao Paulo, donde evitó ser capturado hasta su muerte en 1979. Si los fugitivos de Alcatraz llegaron hasta Brasil, es muy probable que aún estén allí escondidos. Luis Gómez es un detective privado especializado en encontrar a desaparecidos.
Los delincuentes extranjeros creen que Brasil es un buen país para esconderse y desaparecer. Además, Brasil es un país muy grande, un país muy extenso. Una vez logran entrar al país, es muy difícil localizarlos. Gómez está fascinado por la historia de Alcatraz y está decidido a averiguar de una vez por todas qué les pasó a los fugitivos. Eran fugitivos a los que seguramente alguien ayudó. No creo que hubieran podido entrar en Brasil sin ayuda externa. Gómez tiene información de los fugitivos y sus conexiones en Brasil. En las décadas posteriores a la fuga, el FBI recibió chivatazos según los cuales los 3 prisioneros de Alcatraz habían sido vistos en Sudamérica. Se cree que Frank Morris estaba en Río ya en 1964. Pero Luis Gómez cree que las informaciones de John y Clarence Anglin son la pista más sólida y reciente. Recibí este documento del FBI. Un informe según el cual los hermanos Anglin se habían visto con un hombre aquí, en Río, en 1965. Esta reunión tuvo lugar en un bar de la zona sur de Río. Por eso estamos tan seguros de que llegaron aquí, a Brasil. ¿Pudieron llegar allí? Gómez va a conocer a uno de sus contactos policiales. No se puede revelar su identidad, pero confirma que hace tiempo que corren rumores sobre los hermanos Anglin. En los años 70 hubo informaciones que llegaron a la policía brasileña de que esos hombres se habían encontrado en Río con un hombre llamado Fred Brissi. Él pudo esconderlos en algún sitio. Fred Brissi era también conocido por el FBI y una pista clave sobre los Anglin que Gómez seguirá por todo Brasil. Luis Gómez ha descubierto que los fugitivos de Alcatraz, los hermanos Anglin, tenían un contacto en Brasil, un hombre llamado Fred Brissi, un pequeño traficante de drogas y viejo conocido de la policía estadounidense. Era uno de los primeros cowboys de la marihuana que pilotaban un avión e iban y venían de Sudamérica y Centroamérica con grandes cantidades de droga. En 1993, un hombre, supuestamente Brissi, contactó con el alguacil Art Roderick y afirmó tener una larga amistad con los hermanos Anglin. Fred Brissi dijo que creció con ellos. De niños nadaban juntos, jugaban en el río, jugaban en la playa. Brissi también afirmaba que a mediados de los 70 se encontró a los Anglin en un bar de Río. Contó toda la historia de la granja enorme que tenían en esa zona. Además, aportó varias fotografías de la zona de la granja y los 2 hombres que según él eran John y Clarence Anglin. Hay buenos motivos para tomarse en serio las pistas de Gómez y Roderick. Los hermanos Anglin y Morris, si sobrevivieron a la fuga, no serían los únicos delincuentes que buscaron refugio en Brasil. Algunos ganan y otros pierden, y me alegra decir que yo gané. El ladrón de trenes británico, Ronnie Biggs, llegó a Río en 1970, 5 años después de su ingeniosa fuga. Entró en Brasil con un pasaporte falso. Era muy fácil entrar y salir por los aeropuertos. Las cosas no eran como ahora. A pesar de tener poco dinero como los hermanos Anglin, permaneció escondido cerca de Río durante años. Incluso cuando los periodistas lo descubrieron, las permisivas leyes brasileñas de extradición lo protegieron. Los puntos en común con los hermanos Anglin son claros. Si se hubieran dirigido a Brasil, ¿podrían haber pasado el resto de sus días sin ser vistos? Sí, por supuesto. El contacto policial de Luis Gómez tiene más información sobre a qué lugar de Brasil pudieron huir los Anglin. Hubo rumores de que podía haber fugitivos en Taubaté,
que eran gringos y que llevaban allí desde los 60 o los 70. Gómez sigue la nueva pista. Se dirige a Taubate, una ciudad a unos 240 kilómetros al oeste de Río. Taubate está situada entre las montañas de Mantiqueira y la costa atlántica de Brasil. Tiene una población de 300.000 habitantes y es una pequeña ciudad industrial. Más de 50 años después de la fuga de Alcatraz, la caza de los fugitivos continúa. Si siguieran vivos hoy, los Anglin tendrían 86 y 87 años. Es posible que alguien en Taubate los recuerde o los conozca. Pero, ¿qué aspecto tendrían ahora? El artista forense Joe Mullins recrea una imagen de cómo sería su aspecto cuando se recibió el último chivatazo sobre su ubicación en 1993. Vamos a aplicar gravedad a la cara. Es bastante fácil. Si quieres saber qué aspecto tendrás al envejecer, ponte las manos a ambos lados de la cara y empuja hacia abajo. Eso es básicamente lo que pasa bajo la superficie de la piel. Piensa en qué pasa si vas al gimnasio y ejercitas los músculos todo el día, pues todos los músculos de tu cara trabajan todo el día. Con las expresiones faciales, se estiran como una goma. Si estiras esos músculos o los flexionas a diario, ¿qué pasa? Empiezan a caerse con el paso del tiempo, empiezan a perder la elasticidad y no pueden sostener la cara. Esos son los efectos de la gravedad. En otras palabras, ¿cómo se hace una progresión de edad? ¿Cómo haces que alguien parezca mayor? Aplicamos la gravedad. Las fotografías de Alcatraz se tomaron cuando los hermanos tenían 30 y pocos años, poco antes de su fuga. Son caras perfectas para hacer una progresión de edad. Cada detalle de su cara está muy bien definido. Los lunares, las cicatrices, los pliegues de la cara. Hay más información de la necesaria para que yo haga mi trabajo. Mantener los rasgos faciales característicos es vital para la progresión de la edad. El primer paso es trazar unas líneas de cada rasgo facial individual. Eso nos servirá de guía para empezar a añadir edad a la cara. El segundo paso es entender la anatomía facial y qué ocurre debajo de la piel para saber dónde acabarán esas arrugas. Esta sería una imagen preliminar de los músculos faciales en cada cara. Las arrugas son perpendiculares a esos grupos de músculos. Básicamente, lo que hago es juntar todas las partes y entonces puedo empezar a unificar el color, unir las partes y pintarlas, pensar lo que voy a hacer en cada parte y cortar las piezas para que entren. Y eso lo hago mediante las guías que he hecho a partir de los músculos de la cara. El proceso de envejecimiento de varias décadas es muy minucioso. Ya hemos completado el puzzle y este es el resultado. Si siguieran vivos y coleando, cabría la posibilidad de reconocerlos si vemos estas imágenes en la actualidad. El objetivo principal de cada imagen que crea un artista forense es provocar el reconocimiento. Quieres que alguien lo vea y diga, a ese tío lo conozco, o a ese tío lo he visto. Esta nueva tecnología ya se ha utilizado para buscar niños desaparecidos que han crecido en cautiverio. Ahora, los investigadores esperan que les ayude a encontrar a los fugitivos, si es cierto que están en Brasil. Ahora, con las reconstrucciones faciales, el detective Luis Gómez se dirige a la estación central de taxis de Taubate. Los taxistas conocen a todo el mundo y se enteran de lo que pasa en la zona. ¿Y durante todos sus años de profesión como taxista, ha llevado a alguna de estas personas? No los recuerdo. Desde que estoy aquí, nunca los he visto. A ninguno de los dos, ni a John ni a Clarence. No.
No, sería más fácil si pudiera asociar las caras con un acento extranjero, pero me temo que no. Gómez no obtiene resultados, pero uno de los taxistas le ha dado una pista. Estamos de camino, yendo a un barrio que se llama Kiririm. A 8 kilómetros al oeste de Taubate, Kiririm es conocida por su comunidad de inmigrantes. Josana es la propietaria de un famoso restaurante local y descendiente de inmigrantes italianos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo está? Según el taxista, ella conoce a todo el mundo. Y aparte de italianos, ¿qué otros grupos de inmigrantes vinieron aquí, a Kiririm? También hay japoneses y portugueses que vinieron poco después y franceses. ¿Pero recuerdas si aquí vivía algún americano? No. Últimamente vemos muchos alemanes y americanos porque vienen a trabajar cerca y vienen a comer aquí. Voy a enseñarte unas fotografías. Mira atentamente estas imágenes. Estamos buscando a estos dos hombres. Son americanos. ¿Les conoces? No. No. De acuerdo. Es muy frustrante, pero con un poco más de tiempo y recursos seguiremos las pistas. Voy a hacer todo lo posible por resolver este caso. Haré lo que sea. 50 años después de la fuga de Alcatraz, los fugitivos siguen desaparecidos. Pero la búsqueda continúa. Este es un caso activo. Permanecerá bajo investigación criminal hasta que los 3 fugitivos cumplan 99 años. Lo que les pasó a los fugitivos de Alcatraz es un misterio. Algunos aún creen que el mar se los llevó y se ahogaron. Creo que es casi imposible imaginar que 3 personas que no eran expertas en nadar en aguas frías pudieran sobrevivir a un trayecto desde Alcatraz a la orilla. Pero muchas personas están convencidas de que los fugitivos lograron lo imposible. Si cruzaron la bahía, fue un milagro. Pero ellos estaban muy decididos. ¿Quién soy yo para decir que no lo hicieron? Incluso hay sólidas pruebas de que se marcharon a Brasil. Pero podemos revelar un nuevo e intrigante giro de la historia de los desaparecidos. Entre los archivos desclasificados del FBI hay una declaración inquietante. Un interno de Alcatraz declaró que dejar restos en la bahía formaba parte del plan para que creyeran que el intento de fuga había fracasado. El testimonio sugiere una nueva hipótesis. Que los fugitivos fingieran su propia muerte. Eran hombres inteligentes. Parecía que no habían dejado nada al azar. El hecho de que encontraran esos restos en el agua se puede deber a que ellos los colocaran para que pensáramos que no lo lograron. De ser cierto, la de Alcatraz sería la más ingeniosa y astuta de todas las fugas de la historia del crimen. Este es uno de esos misterios en los que la gente se cree lo que quiere creer. Y hasta que no encontremos los cuerpos y podamos confirmar su identidad con ADN, este caso nunca se resolverá. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online
That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.